Bueno, pues como siempre, gracias por estar con nosotros en esta primera rueda de prensa que marca pues, para nosotros el comienzo del año político, aunque efectivamente hemos tenido acontecimientos de sobra que enmarcan ese comienzo del año político. Desearos a todos, por supuesto, que hayáis comenzado un feliz 2021 y que este por fin sea el comienzo de la salida de la pandemia que nos lleva asolando desde hace muchos meses. Creíamos, la mayoría, ¿no?, por la edad que tenemos todos, que no íbamos a vivir un suceso como este en la vida, pero al final la realidad, como siempre, supera la ficción y por si faltaba algo, nieva sobre nevado. Y nos caen del cielo hace unos días un aluvión de copos de blanca nieve que todavía están en nuestros jardines públicos y privados, en nuestras calles y en nuestro asfalto, ¿no?, que tiene una combinación de colores que parece un tablero de ajedrez. Y que efectivamente han llenado por unos días, quizá demasiados en algunos casos, las calles, que durante muchas semanas estuvimos vacías por la COVID-19 hace meses y que aún no terminamos de llenar, al menos como solemos tener costumbre en nuestro país, ¿no?, que somos gente muy de calle. Pero vamos a continuar al tajo, aunque sea telemáticamente, como últimamente venimos haciendo, es lo que nos toca. Vamos a empezar con una introducción, unas breves ideas de lo que ha dado de sí la gestión del equipo de gobierno en el pasado periodo. La remodelación de la Plaza de los Belgas, el traslado del mercadillo han comprometido de alguna manera el futuro del comercio de la zona y los empresarios de la zona han denunciado reiteradamente esta situación. Nosotros los concursos de ideas para la remodelación y para la remodelación del pabellón Quique Blas también los criticamos por el modo en que se convocaron, sin contar con la participación de los técnicos municipales más que a última hora, de los usuarios, de los clubes y de las vecinas y los vecinos de Collado Villalba, que son el objeto de nuestro trabajo. Y el tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón y hemos visto que es un proyecto infradotado económicamente. Se vendió como la idea cumbre o estrella del Partido Popular en las elecciones municipales pasadas, pero sigue dando quebraderos de cabeza al equipo de gobierno y a la oposición, que se ve abocada en algunos casos a votar en contra de aumentos de presupuestos que no están sujetos a la lógica. Ya decimos que es un proyecto infradotado económicamente, pero es que además no está sujeto a la lógica lo que nos proponían hace algunos plenos como incremento del presupuesto. Ahora hablaremos de ello. Por otra parte, vivimos también el intento de la oposición de convocar un pleno extraordinario para modificar la ordenanza del mercadillo y determinar su situación y, como todos conocéis, se convocó, se desarrolló y acabó de un modo, vamos a calificarlo, de estrambótico y desembocó en la presentación por parte de algunos grupos políticos de la oposición ante los tribunales de una demanda y de la reprobación de la alcaldesa en el pleno municipal. Tampoco voy a incidir mucho en la tremenda desorganización y en la evidente falta de personal que hemos denunciado en muchas ocasiones del área de deportes. Escuelas deportivas municipales en cuya licitación ha habido problemas con los pliegos y que en algún caso aún no han comenzado la temporada, como ocurre, por ejemplo, con la de fútbol, que a día de hoy se ha licitado por segunda vez y aún no se ha resuelto su contratación. También es bueno recordar aquí el proceso de prescripción que se vivió en verano, bastante complejo, y que solo fue vía online, o los problemas de la escuela de gimnasia rítmica, que ahora parece que están solucionados, pero que costó, vamos a decirlo coloquialmente, Dios y ayuda resolverlos. O las sempiternas reparaciones del centro acuático, acabamos de una y empezamos con otra, por falta de mantenimiento, y la más que evidente desorganización del área de cultura y festejos. Recientemente hemos vivido todos el asunto de los drones que no llegaron a volar, ni por primera ni por segunda vez, de escenarios que se montan y se desmontan sin llegar a usarlos en la Plaza de los Belgas, pero que al final nos cuestan 40.000 euros a las arcas públicas. Y luego, para remate, recientemente, hace pocos días, el gasto desorbitado en iluminación ornamental, más del triple que otros años, y con un resultado estético que ha sido, yo creo que muy contestado en la calle y en las redes por la sociedad villalbina. Por otra parte, el asunto de los presupuestos de 2020, que se aprobaron en pleno confinamiento, en el primer confinamiento de la pandemia, y que se elaboraron sin tener en cuenta la realidad de los problemas que los ciudadanos, de los comerciantes y los empresarios ya estábamos sufriendo. Y de esto nos dimos cuenta todos, menos el equipo de gobierno y sus aliados en la aprobación de los mismos. Vecinos por Collado Villalba, que actualmente ya forma parte del equipo de gobierno municipal, entonces no, y Vox.
Y desgraciadamente yo creo que lo seguimos persiguiendo todos, y también parece que ahora el equipo de gobierno municipal, que no ha parado de traer modificaciones de crédito prácticamente cada pleno que hemos celebrado desde que se aprobaron los presupuestos hasta final de año. Claro, por la necesidad de adaptar unos presupuestos que no se ajustaban a la realidad así de saque, a una situación pues difícil que aún parece que vamos a seguir continuando padeciendo muchos meses, y por ello nosotros hemos centrado buena parte de nuestro trabajo como oposición en los órganos municipales en conocer la situación de las familias más desfavorecidas y cómo se estaba realizando el seguimiento y la ayuda que necesitaban desde el ayuntamiento, en un momento en el que el espectro de la necesidad, como hemos dicho muchas veces y reiteraremos, se ha ampliado tremendamente. Sobre todos estos asuntos ya hemos convocado alguna otra rueda de prensa, en conjunto con otras fuerzas políticas y en solitario, hemos emitido notas de prensa y comunicados, hemos realizado vídeos y acciones en las redes sociales que sin duda habéis podido seguir y que os hemos comentado en otras ocasiones. Pero no tenemos inconveniente, si queréis, cuando acabemos mi intervención y llegue el turno de preguntas, si lo estimáis oportuno, pues volver a contestar preguntas sobre estos asuntos si lo tenéis a bien. Vamos a hablaros ahora de las más inmediatas propuestas políticas que vamos a llevar en forma de mociones al próximo pleno ordinario. Presentaremos 3 mociones en este próximo pleno, que estamos hablando con el resto de grupos, porque una de ellas tiene vocación de ser una declaración institucional y por supuesto, para que sea posible la aprobación de las otras 2, ¿no? Que para eso las trabajamos y las realizamos. Una trata de concitar, y esta es la que queremos, o la que creemos que merecería ser una declaración institucional, trata de concitar el apoyo de los grupos, incluido el del equipo de gobierno, para apoyar la iniciativa de declaración de zona catastrófica del municipio de Collado Villalba. Otros grupos lo están haciendo, también otros ayuntamientos lo están haciendo, y nosotros, adicionalmente a lo que están haciendo en otros grupos y otros ayuntamientos, aquí queremos darle un carácter que la diferencia respecto a otras iniciativas que se están cursando en este momento. Y es, además de tratar de evaluar las consecuencias de la nevada en los gastos del ayuntamiento, que nos parece bien, aunque ahora explicaré, tampoco han sido demasiados en nuestro caso, estaba ya previsto, decían, pero sin duda la actividad y la apertura de los comercios, especialmente de los hosteleros de Collado Villalba, bueno, pues se han visto muy afectados por la nevada, y entendemos que hay que poner en marcha ayudas suplementarias a las que ya se han adoptado, pues como consecuencia, por ejemplo, de la pandemia, para tratar de mitigar las consecuencias de estas fuertes nevadas históricas del siglo, dicen algunos, y que ayudas que se prevén en la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, como las exenciones o reducciones de impuestos como el IBI, o reducciones de la tasa de ocupación de la vía pública en las terrazas, que en este momento, las terrazas me refiero, son imprescindibles para la hostelería. Y todo esto, hacerlo con un estudio y valoración económica de los daños muy rigurosa, porque también se contempla la compensación a las corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, que en Collado Villalba, a pesar, yo creo que del esfuerzo que hay que poner de manifiesto aquí, realizado por los trabajadores municipales, el de las empresas de limpieza y las contratas, el de la policía local, Guardia Civil y Protección Civil, pues la verdad es que no parece que fuera de eso, de las horas extras que se hayan hecho, haya habido mucho gasto más, a juzgar por lo que se ha tardado en volver a la normalidad del estado de nuestras aceras, algunas todavía con hielo, el acceso al hospital. Ahora está un poco mejor, pero hasta hace unos días, yo que soy desgraciadamente usuario del mismo, pues he ido varias veces y la verdad es que estaba bastante complicado aparcar o llegar a él, y las calzadas en las que escasamente solo cabía un coche en muchos casos. Sin duda, yo creo que debería haber lucido más el despliegue de 40 vehículos, me parece que se dijo que se anunciaron cuando se presentó el plan de inclemencias invernales, y adecuar los esfuerzos a la previsión y a las advertencias de los meteorólogos, que esta vez han acertado, yo creo que absolutamente de pleno. En otra de las mociones, lo que pedimos es a la corporación la creación de una comisión de investigación sobre la contratación de la iluminación ornamental de Navidad, que, como decíamos al comienzo de mi intervención, ha costado unas 3 veces y media más que en las anteriores ediciones, con una dotación de motivos ornamentales parecida, más o menos, a la de otras ediciones, digo en cuanto a número, sin cambios en las condiciones de desarrollo del servicio, como se puede comprobar si se compara el pliego de condiciones técnicas anterior y el nuevo, y probablemente
por falta de previsión, yo creo que como reconoce hasta el propio equipo de gobierno, y por llegar tarde al mercado complejo, como todos, de los ornamentos navideños, digo, llegar tarde respecto a lo que han hecho otros municipios, al final, pues nos tenemos que conformar con lo que quedaba en el mercado, no solamente de empresas, sino con los motivos ornamentales que les quedaban en los almacenes y que nadie ha querido, y muy lejos de lo que la propia contrata ofreció antes de su instalación en la documentación técnica que se acompaña a esos pliegos. Y sin duda a un peor precio, porque las condiciones del mercado a última hora siempre son más complicadas que cuando se hacen en el tiempo adecuado. Y luego una última moción que versa sobre las calles de nuestra trama urbana que aún están sin asfaltar, que son algunas, y que por lo tanto rompen un poco el continuo urbano del municipio y dejan en los viandantes la sensación de que Collado Villalba es un espacio sin terminar. Ese punto, digamos, de ciudad inacabada que muchos villalbinos y visitantes de nuestra ciudad, y que es verdad que no ocupan demasiados metros cuadrados, digamos, de nuestras calles si lo comparamos con todo el casco urbano, pero que emborrona la impresión sobre nuestra ciudad y que con una inversión de poco más de 1 millón de euros, ya lo veréis en el próximo pleno, yo creo que podemos desterrar ese tipo de rincones de nuestra escena urbana. Por último, deciros que en los próximos meses, hasta el final de un curso político que va a continuar un poco mediatizado por la crisis sanitaria que convivimos, esperemos que protagonizado por la salida de la misma, con las vacunaciones que están llegando, bueno, pues estamos trabajando en una serie de propuestas que creemos que deben protagonizar el medio plazo en la política villalbina de aquí al verano. En primer lugar, estamos trabajando en una propuesta de presupuestos para el año 2021, en línea con lo que el año pasado propusimos, un presupuesto que debe estar al servicio de la situación de multitud de empresarios, de comerciantes y de trabajadores que están pasando por una difícil situación, como la que hemos puesto encima de la mesa con la pandemia. Y agudizada, sobre todo en el comercio y la hostelería, por la nevada a la que me he referido antes, sin precedentes y que ha mantenido las calles impracticables de alguna manera durante muchos días y ha impedido la apertura de establecimientos y luego con la llegada del hielo ha mantenido y mantiene todavía en algunos casos la dificultad para transitar por las calles a los clientes e incluso en muchos casos, sobre todo en la hostelería, montar terrazas que, como os decía, se hacen imprescindibles para la supervivencia misma de los negocios. Yo creo que mal vamos, ya si llegando al fin del mes de enero seguimos sin atisbar la presentación de un presupuesto para 2021. Más bien intuimos lo contrario, ya hemos escuchado a la alcaldesa recientemente argumentar que es difícil que haya un nuevo presupuesto, lo que nos hace pensar que estamos más cerca de la prórroga del presupuesto de 2020 y refuerza la tesis que ya esgrimimos cuando se aprobaron los de 2020, que no tenían en cuenta los efectos previsibles de la pandemia, que ya la teníamos encima, y es que con los presupuestos de 2020, más que salvar las dificultades de los ciudadanos, de los empresarios, de los comerciantes y las personas en situación de exclusión social, pues lo que se trataba en realidad era de salvar la estabilidad, como hemos visto después con alguna incorporación en el equipo de gobierno, salvar la estabilidad de un equipo de gobierno que refleja una situación de debilidad, más bien por las cuitas internas entre los socios de gobierno y las tendencias centrípetas que se observan pues en ese ejercicio continuo de un sálvese quien pueda, en vez de un proyecto único y bien dirigido desde la alcaldía del municipio, que es lo que se espera de un gobierno y sobre todo de un gobierno de coalición. Nos parece cuanto menos curioso que no se haya podido celebrar todavía ningún pleno ni sesiones de los órganos municipales de modo presencial, como lo están haciendo, por cierto, en otros ayuntamientos, pero lo más llamativo y sangrante es que desde el mes de marzo no se haya permitido la participación de los ciudadanos en el pleno municipal. Bien, de modo presencial, como reclamamos y con las medidas de seguridad y control pertinentes, o bien de modo telemático, pero en todo caso ha habido, yo creo que tiempo más que suficiente para canalizar de uno o de otro modo esta participación, a no ser que lo que se pretende es acostumbrar a los vecinos a que languidezca esta costumbre y desaparezca del modo de celebrar los plenos. Yo creo que hemos pedido por activa y por pasiva la vuelta al trabajo de la Comisión para la Reforma del Reglamento Orgánico Municipal, en el que tratábamos de mejorar el funcionamiento de las instituciones de Collado Villalba y de mejorar también la participación de los vecinos en el funcionamiento de la corporación, y que abandonó sus trabajos en el mes de marzo con el confinamiento y que no ha vuelto a trabajar a pesar de que hemos reiterado esta petición una y otra vez.
Yo creo que la necesidad de esta modificación es más que evidente, ya lo pusimos de manifiesto cuando nos empezamos a reunir, y por eso la hemos vuelto a reiterar de nuevo, y parece que también otros grupos están en línea, y otra vez nos ha vuelto a decir el equipo de gobierno que efectivamente van a convocar los trabajos de esta comisión de modificación del reglamento orgánico municipal. Hemos observado en los últimos meses algunos episodios de contaminación atmosférica que recurrentemente, no es todos los días, pero registran niveles elevados de algunos contaminantes, sobre todo partículas y óxidos de nitrógeno, y de los que la gestión de los avisos de estos episodios, porque muchas de estas cosas no son responsabilidad municipal, ¿no? Si aparece de repente un incremento de las partículas, no es que el ayuntamiento las vaya sembrando por la calle, ¿no? Pero lo que sí que echamos en falta es una gestión de los avisos de estos episodios a la población, pues más eficaz. Esto es lo que más se echa en falta, ¿no? La falta de transparencia, digamos, que alumbra esta gestión en particular, y la actividad del ayuntamiento en general, en dos vertientes: la falta de transparencia respecto al funcionamiento de la corporación con los grupos de la oposición, que no podemos acceder, como hemos reclamado muchas veces, a los expedientes del sistema de gestión documental, al famoso GESDOC, que por supuesto hemos de tratar con el debido sigilo y lealtad en el uso de los datos, y por otra, aún más preocupante todavía, la falta de transparencia con respecto a la transmisión de documentos y de información y de los resultados, en suma, de la gestión municipal a los vecinos y vecinas de Collado Villalba. La falta de datos de la gestión de la pandemia, que hemos reclamado muchas veces en el ámbito municipal, es uno de los ejemplos más claros de esta falta de transparencia. Y eso que tenemos una concejalía dedicada precisamente a la transparencia, ¿no? Yo creo que se echa en falta que esa transparencia se luzca y los vecinos y vecinas de Collado Villalba la disfruten. Otro elemento fundamental de nuestra actividad en los próximos meses va a ser, por supuesto, el seguimiento de las obras del pabellón Quique Blas, cuyo buen desarrollo va a influye gravemente en la actividad deportiva del municipio, y si se producen retrasos, pues va a perjudicar enormemente a los deportes de sala. Proponemos desde ya la licitación, ya lo hemos hecho anteriormente, aparte del centro de transformación necesario que ya se intuía, ¿no?, cuando vimos las potencias que en el proyecto se decían que iba a tener ese centro de transformación. Yo creo que ya era necesario antes de empezar a reformarlo. Pero yo creo que en una rueda de prensa, en la propia puerta del pabellón, ya dijimos de esa necesidad. Y también la resolución de los problemas y mejoras técnicas en obra en base a los informes internos de los técnicos de la casa, y no que de repente nos digan que hay que meter un 20% de sobrecoste al presupuesto sin esa justificación de los técnicos, ¿no? Porque es que si no, no iba a funcionar el pabellón. Oiga, me imagino que cuando, como resultado del concurso y de la adjudicación, ya funcionaría con lo que había. Otra cosa es que se hayan detectado problemas que había que justificar como consecuencia de la construcción, y entonces pues está previsto en la legislación cómo tratar esos sobrecostes, ¿no? Pero no se puede venir a decir, no, es que si no hacemos esto no va a funcionar. Pues deberían haberlo pensado cuando hicieron el pabellón. Ya hemos dicho que a nosotros nos parecía, de todas maneras lo hemos reiterado mucho, que desde luego el resultado va a ser escaso, el resultado de la reforma de este pabellón. Seguimos ocupando también los últimos puestos en el ratio de presupuesto municipal dedicado a los servicios sociales y a los asuntos que tienen que ver con la atención a los más desfavorecidos. Seguimos teniendo, como dice la Asociación de Técnicos del ramo, el corazón de piedra, y yo añado, y la cara muy dura. Ya lo he dicho en alguna ocasión, incluso en el Pleno. Creemos que deberíamos incrementar los presupuestos destinados a cuestiones sociales para que ese ratio mejore y nos acerquemos a una gestión del asunto más razonable, máximamente en este momento, donde el espectro de la necesidad ha crecido, sigue creciendo notablemente, no solo en cuanto al espectro de los demandantes de ayuda. Muchas personas que no sospechaban, empresarios incluso, o profesionales liberales que no sospechaban que iban a estar en las colas del hambre, como hemos visto recientemente, bueno, pues están. Y también las diversas vertientes que las necesidades muestran, como la pobreza energética, la brecha digital, la necesidad de mayor vivienda social o la dependencia del ingreso mínimo vital, cuya demanda en estos momentos, pues como no puede ser de otra manera en esta situación, está disparada. Creo que en Collado Villalba aún no se ha puesto en marcha el plan de inclusión social, y hablamos de esto en los primeros reuniones de esta corporación.
que de nuevo habrá que actualizar porque seguimos llegando tarde. Ya había uno hecho, un proyecto hecho, pero tendremos que volver a actualizarlo porque ha pasado el tiempo. Y ahora se hace más necesario que nunca el incremento de la plantilla de trabajadores de servicios sociales. Hemos visto que es de los servicios que no pueden parar ni siquiera en situación de pandemia, ¿no? Y porque es que ahora la pandemia continúa acrecentando las desigualdades sociales y por lo tanto la necesidad. Por último, deciros que vamos a estar muy encima de 3 subvenciones que se deberían sacar en 2021. La de los clubes deportivos, la ordinaria, que deberíamos mejorar en cuanto a contenido y en cuanto a cuantía, y la extraordinaria, que por la COVID-19, que aprobamos recientemente a propuesta del Grupo Socialista en el Pleno Municipal por unanimidad de todos los grupos, y también la de asociaciones de comerciantes, que en 2020 se concedió a una única asociación, y la del IBI, que se trató de vincular al reconocimiento extrajudicial de facturas por importe de 600.000 euros, y que al final no se aprobó. El reconocimiento extrajudicial sí, de ese sí se ocuparon muy rápido, pero no se aprobó al final para 2020 las ayudas al IBI para los vecinos. Y para no alargar mucho la rueda de prensa y daros voz, hasta aquí mi intervención y ahora es el turno de vuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría saber primero, por una parte tenemos, creo que esa comisión de investigación, que quizás sea lo más llamativo, ¿por qué se pide esa comisión de investigación? Porque se ven irregularidades más allá de la parte técnica a la hora de decidir la elección del tema de las luces, que creo que es ahora mismo uno de los aspectos que quizá es más llamativo. Y si esta comisión de investigación pensáis que, o sea, el anuncio ya lo habíais hecho, de que lo queríais hacer, que queríais proponer en hacerlo, ¿creéis que el cambio o la crisis de concejales en el ayuntamiento está aparejada a este futuro de esta situación en concreto? Bueno, pues 2 cosas. Efectivamente, la comisión de investigación la proponemos y la vamos a proponer en pleno, porque es el pleno quien debe de crear esa comisión de investigación. Las comisiones de investigación son comisiones especiales, no son comisiones ordinarias, pero está previsto tanto en la Ley de Base del Régimen Local como en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Corporaciones Locales y en el propio reglamento en el ROM, en nuestro reglamento de organización municipal, que se puedan hacer para cosas concretas y por plazo concreto. Entendemos que aquí hay, primero, ha habido sobre todo una torpeza, creo yo, y una tardanza en convocar el concurso para la eliminación de Navidad. Y esto hace, pues como en el fútbol, ¿no? Yo no soy muy futbolero, pero si accedemos a los fichajes del mercado de verano, obtenemos precios distintos al fichaje del mercado de invierno y sobre todo obtenemos jugadores distintos. Pues aquí pasa lo mismo. Si hacemos las cosas rápido y bien, voy a referirme aquí a un alcalde que se ha hecho famoso por la iluminación ornamental, el alcalde de Vigo, pero también podríamos acudir a alcaldes más cercanos como el de Torrejón de Ardoz, y además de diferentes signos políticos. Cuando uno hace las cosas bien y en el mes de agosto está anunciando ya que las luces de Vigo las van a ver desde Nueva York y desde la Estación Espacial Internacional, uno accede a todas las empresas que están precisamente buscando mercado en ese momento, ¿no? Y por lo tanto tiene abierto el espectro de empresas a las que puede contratar. Si uno en cambio espera a que llegue el mes de octubre o noviembre, pues claro, las empresas ya tienen colocado su parque, digamos, de elementos ornamentales y resulta mucho más difícil y accedemos a un mercado que sin duda es más caro y además es peor. Y al final no pueden ofrecernos ni siquiera lo que nos han prometido, ¿no? Esta es una de las cosas que hay que hacer, que hay que analizar. Y hay que analizarla para que no se repita más. Las comisiones de investigación no solo tienen que tener o establecer consecuencias políticas o responsabilidades políticas sobre la gestión de los asuntos, sino también tratan de aprender de las cosas que se han hecho bien y de las cosas que se han hecho mal para en el futuro hacerlas mejor. Estos son los 2 objetivos que debe tener la comisión de investigación y por eso nosotros la proponemos. Evidentemente, del estudio, del análisis de la documentación que les solicitamos y que nos dieron, por cierto, esta vez diligentemente, de los expedientes antiguos y del expediente nuevo, de ese análisis, de ese estudio, hemos visto que los técnicos municipales han puesto pegas incluso que yo creo que deberían afectar al pago de las facturas. Si usted no ha dado el servicio que esperábamos, yo no debo pagarle o debo de analizar qué es lo que debo pagarle y qué es lo que no debo pagarle, ¿no? Eso como primera cuestión. Y luego, además, seguro,
seguro que vamos a ver que hay cosas que deberíamos haber hecho de otra manera, como he dicho antes, ¿no? Lo de la crisis que me decías, ha habido una crisis de gobierno provocada por la salida de Inés Berrio, a la que desde aquí, aunque ya lo he hecho personalmente hace muy pocos días, pues le deseamos lo mejor al frente de la Dirección General de Carreteras, porque lo mejor para ella será lo mejor para los madrileños y por lo tanto también para los villalbinos. Le deseamos lo mejor, por supuesto, pero esta crisis yo creo que se ha quedado muy corta. Quiero decir, es verdad que en festejos había problemas, y en cultura, desde hace mucho tiempo nos hemos quejado del tema de los drones, pero nos hemos quejado de la escasa participación de vecinos en los actos que se han convocado en la campaña de otoño y de Navidad. Nos quejamos también de que se pagasen 40.000 euros, quiero recordar que fue por un escenario que se montó y luego no se utilizó. En fin, cosas que se han hecho muy deficientemente y que deberían también haberse aprovechado esta crisis para abordarlas. Pero es que también nos estamos quejando, esto de las luces tiene que ver con el área de contratación. Se han hecho cosas en contratación, la famosa polémica de Vortal, y si ya teníamos Vortal o no tenemos Vortal. Bueno, yo creo que debería de analizarse si esto de los sistemas dinámicos de adquisición se puede hacer mejor de lo que se está haciendo. Por lo tanto, la crisis debería haber llegado más lejos. El área de deportes, no hace falta que recuerde lo que acabo de decir hace un momento, ha pasado por un momento complicado para la gestión de las escuelas deportivas, pero es que tenemos aún escuelas deportivas que están sin adjudicar, la de fútbol, un deporte que tiene mucha importancia en este municipio. Luego, a lo mejor también debería haberse hecho algo en ese sentido. En definitiva, la crisis que se ha producido es una crisis yo creo que mínima. De hecho, ya la alcaldesa nos dijo que probablemente tengamos que recurrir a más momentos de crisis y a más relevos en el equipo municipal, y creo que debería haberse aprovechado para ello, ¿no? Así que la crisis se ha hecho muy corta, creo yo, y desde luego no va a resolver todos los problemas y graves que tiene este equipo de gobierno municipal, y que yo creo que no se coordina bien y que además no tiene una dirección única. Yo creo que tenemos más bien 2 o 3 equipos de gobierno, a lo mejor alguno más, y que no están coordinados y que no están trabajando en común para Collado Villalba con un proyecto común, que es lo que se espera, sobre todo en una situación como esta de fraccionamiento político. Ya, yo me refería que no solo hay negligencia política o administrativa en este tema, o veis algo más, digo, porque hay otra formación política que es más Collado Villalba, que ha hecho una denuncia incluso a nivel tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, poniendo un pleito a esta circunstancia. Entonces, si había alguna cosa más que vosotros vierais. Bueno, pues pudiera haber alguna cosa más. Lo que ocurre es que para saber si hay alguna cosa más o no, debe de hacerse primero. Yo creo que el orden de las cosas es fundamental. Creo que primero debe hacerse una comisión de investigación política del asunto, determinar responsabilidades políticas, y si como consecuencia de esa determinación existen más cosas, entonces acudir a los tribunales. Los grupos políticos estamos aquí para hacer trabajo político fundamentalmente. Eso no quiere decir que no se puedan interponer demandas judiciales. Nosotros mismos lo hemos hecho recientemente y están pendientes de resolverse. Primero hemos intentado hacer el trabajo político, convocar un pleno, por ejemplo, para modificar la ordenanza del mercadillo. La alcaldesa hizo lo que hizo, todos lo conocéis, convoca a regañadientes, tarde, mal y nunca, y luego encima va y en 2 segundos o en 2 minutos desconvoca el pleno, ¿no? Bueno, pues en ese momento no te queda más remedio que acudir a los tribunales. Pero pretender que los tribunales hagan el trabajo de los políticos es lo que, en mi opinión, es absolutamente equivocado. Aquí estamos para trabajar, y para trabajar mucho, y eso significa que los órganos municipales funcionen bien. Yo espero que el tema de que se haya judicializado ya este asunto no dificulte el trabajo de los órganos municipales para determinar responsabilidades. Yo estoy convencido de que sería más fácil para todos, y sería más fácil para el equipo de gobierno, admitir la creación de una comisión de investigación política si no estuviera ya judicializado el tema, y si como consecuencia de los trabajos de esa comisión política se entiende que hay que acudir a los tribunales, pues se hubiera podido ir a los tribunales en todos los casos. Pero yo creo que aquí estamos para trabajar políticamente. Que los jueces trabajen, estupendo. Para eso tenemos el Poder Judicial, que por cierto es independiente del poder político. Pero yo creo que nuestro trabajo como concejales es llegar al final a las últimas consecuencias políticas del asunto, y luego si queremos recurrir, eso siempre podemos hacerlo, pero primero trabajar aquí en casa. Y creo que se debería haber hecho así. En mi opinión, se han corrido de rápidos, pero
y yo creo que deberíamos de, no obstante, deberíamos de continuar trabajando en el ámbito político porque, para empezar, cualquier cosa, cualquier conclusión que esta comisión de investigación extraiga como consecuencia de un mal funcionamiento o de alguna responsabilidad que pudiera ser incluso penal, se puede añadir a este procedimiento y, por lo tanto, abundar en datos al juez. Pero yo creo que, en ese sentido, hemos sido muy rápidos en lo judicial, quizá porque a lo mejor no hemos querido trabajar políticamente todo lo que debíamos haber hecho. Bueno, no digo el resto de la oposición, que estamos trabajando así. Otras fuerzas políticas que han ido, yo creo que demasiado rápido a los tribunales y han trabajado demasiado poco aquí en la casa. Yo quería hacer 3 preguntas, aprovecho, porque si no Juan Antonio me va a quitar la palabra, entonces hago 3 seguidas y así me vais contestando. La primera es, para esta comisión de investigación, ¿habéis hablado con otras fuerzas políticas? ¿Vais a contar con su apoyo? Esa es la primera. Segunda, ¿qué excusa os han puesto, si en el caso de que os hayan puesto alguna, para triplicar este gasto en las luces navideñas? Y la tercera, a vuestro juicio, si hay crisis dentro del equipo de gobierno, ¿en qué concejalías debería haber cambios? Muy bien, vamos a ver, por partes. Primero, otras fuerzas, sí, estamos hablando con otras fuerzas, claro, ya llevamos tiempo hablando y ahora que hemos presentado la moción, la hemos presentado ya por registro y por escrito y va a formar parte del orden del día del próximo pleno del mes de enero, el día 27 o 28, no recuerdo ahora mismo cuándo cae, el último jueves, pues sí estamos hablando con otras fuerzas políticas para tratar de concitar su apoyo y para que se pueda hacer. Vamos a ver, si se aprueba una moción de este tipo, esto es una declaración de intención política y esto debería hacer reflexionar al equipo de gobierno sobre la necesidad de convocar esa comisión de investigación. Eso no quiere decir que la convoquen. Ya hemos visto que en otros casos lo hemos solicitado y no se ha convocado. Lo que ocurre es que existen mecanismos, como ocurrió en la vez anterior, existen mecanismos para que, si la alcaldía presidencia, que es quien debe convocarla, no convoca esa comisión, entonces, por otros métodos, por otros mecanismos y con mayorías suficientes, se puede pedir la convocatoria de un pleno en el que se apruebe, porque debe ser el pleno quien apruebe la creación de esa comisión, O sea que tendríamos que utilizar esa vía. Y sí, estamos hablando con fuerzas políticas de todo el espectro, como os podéis imaginar, porque aquí, dado el fraccionamiento político que tenemos desde que se inició los trabajos de esta corporación, hace falta 4 o 5 fuerzas políticas para que las cosas sean posibles. Pues sí, estamos trabajando en ello y esperamos contar con el placer de las fuerzas políticas. Ya hay fuerzas políticas que nos han dicho que están absolutamente de acuerdo y otras pues están trabajando internamente y pensando si deben apoyarnos o no deben apoyarnos. En cuanto a la excusa del gasto o a qué excusa nos han puesto para justificar este gasto. Desde luego, excusas creíbles para mí, ninguna. Es verdad que yo creo que ya reconocen hasta ellos mismos que llegaron tarde. Y cuando se llega tarde a los sitios, pues esto es como comprar billetes de avión. Si los compras con mucha antelación, puedes obtener mejores precios y si los compras a última hora, generalmente suelen aprovecharse de ti. Pues yo creo que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Pero no nos han dado razones convincentes, más allá de que es que decían que es que el anterior pliego de condiciones es que estaba infradotado. Bueno, ya hubo técnicos en su momento que dijeron que la oferta o la adjudicación que se hizo en anteriores ediciones de 30 y tantos mil euros era baja. Bueno, hubo técnicos que dijeron que por lo menos 50 y algún mil euros era lo necesario para hacer lo que se quería, ¿no? Pero desde luego 130 y tantos mil euros, 3,5 veces más que lo que anteriormente se ha hecho, pues no, está fuera de mercado. Y yo creo que está fuera de mercado por la razón que te estoy comentando, pero perdóname que te tutee, porque entiendo que cuando se llega mal a los sitios, se llega tarde a los sitios, se llega con el pescado vendido, permitidme esta expresión coloquial, y cuando se ha vendido todo el pescado, uno tiene que ir al pescado de conserva, y a lo mejor ya no sabe tan rico como el fresco. Y yo creo que esto es lo que ha pasado, pero bueno, habrá que analizarlo en la comisión de investigación y habrá que ver por qué además se accedió a pagar alegremente esa cantidad, ¿no? A última hora. Y sobre todo porque luego se ha consentido que se instalen las instalaciones o los ornamentos que se han puesto en las calles de Código de Villalba, que todo el mundo ha criticado y además con razón, y yo creo que hasta la propia empresa adjudicataria criticaría a tenor de lo que ponían en la documentación que ellos presentaron al hacer la oferta, ¿no? Es que no se parecían en nada
a los ornamentos que licitaron o que anunciaron que iban a poner. En cuanto al tema de la crisis, me preguntabas que si había crisis y que qué otras concejalías tocaríamos. Creo que he dicho algo en mi intervención, pero lo reitero o lo aclaro ahora por si no ha quedado suficientemente claro antes. Creo que además de la Concejalía de Festejos y Cultura, he citado ejemplos de mal funcionamiento. Es verdad que estamos todos mediatizados por la crisis de la pandemia, pero a pesar de eso se han hecho cosas mal en cultura y en festejos que son muy evidentes, muy llamativas, pero también he dicho en alguna ocasión que, por ejemplo, en la Concejalía de Urbanismo se está tardando mucho en dar las licencias. Y se está tardando mucho en dar las licencias y además esto provoca graves problemas y graves prejuicios a los vecinos, a los empresarios fundamentalmente, en un momento en el cual bastantes dificultades tienen ya los empresarios para tratar de salvar esta crisis. Si para poner una terraza se tarda mucho, pues imagínate, ¿no? Ahora que o pones una terraza o no abres. Si estoy en el paro o estoy en un ERTE o estoy en un ERE, me he quedado sin empleo y busco como solución abrir un nuevo negocio y pido el negocio, pido la licencia y resulta que tardan meses en darme esa licencia, pues apaga y vámonos, ¿no? Voy a consumir todo el dinero que tengo o el paro que me han dado o lo que sea y no voy a poder hacer ese negocio al final y voy a comérmelo simplemente en esperar a que me den la licencia. Yo creo que estas cosas en este momento precisamente son más importantes que nunca. Siempre son importantes, pero son más importantes que nunca, hay que tener mucho cuidado con ellas. Pero ocurre lo mismo pues, con lo que os he dicho de servicios sociales. Sería bueno, lo hemos dicho en nuestra intervención, que la plantilla de servicios sociales se redimensionase bien, porque en este momento la necesidad es mucho mayor que en otros momentos y es un servicio que funciona magníficamente pero que está muy corto de personal. Pues esto lo podemos extender a otras áreas. El tema de deportes sangrante, ¿no? Yo creo que hemos tenido probablemente el peor arranque de una temporada de escuelas deportivas en muchos años y con más dificultades, hay que reconocerlo, que en otros años, pero a estas dificultades o se le pone cara o seguimos. No puede ser que en el mes de enero todavía no tengamos adjudicada la escuela de fútbol. Esto es impensable, ¿no? Creo que ha sido una falta de previsión tremenda y esto está haciendo que muchos niños o muchas familias de Collado Villalba se vean afectadas por una actividad que vienen haciendo todos los años y que este año se les está poniendo pues muy cuesta arriba. Al final tienen que acceder a otro tipo de soluciones, apuntar a clubes, donde muchas veces es más caro que hacer esa actividad deportiva que en las propias escuelas deportivas municipales y por lo tanto esto afecta a la economía y al bienestar también de los villalbinos, ¿por qué no decirlo? No sé si me he olvidado algo. No, bien, yo quería, bueno, también, y sobre la concejalía de contratación. Bueno, me parece que no he atisbado nada más, ¿no? Es verdad que no lo he explicado suficientemente amplio, ¿no? Yo creo que la contratación es un elemento fundamental del funcionamiento de cualquier administración. Es cierto que estamos cambiando, pero ya teníamos el sistema Portal que se ha dicho muchas veces que si se tuvo, que si no se tuvo, ya se tuvo el sistema Portal funcionando en el ayuntamiento. Precisamente hubo muchas quejas por parte de los usuarios, quiero decir, de los industriales o de los comerciantes que querían acceder a este sistema para poder contratar con el ayuntamiento. Es verdad que siempre que se inician tareas nuevas, y esto ocurrió en su día y ha vuelto a ocurrir ahora, pues la gente se queja, hay lo que se llama en teoría de la organización resistencias al cambio y estas van a ocurrir siempre, ¿no? Hagamos lo que hagamos y lo hagamos bien o lo hagamos mal, pero si no se insiste y si no se tratan de solucionar esos asuntos, pues siempre tendremos esa asignatura pendiente. Yo creo que la concejalía de contratación también hay que dar una vuelta y también debemos de hacer hincapié y de repensar cómo hacer estas cosas para que los usuarios de Portal y de los sistemas de contratación dinámica pues accedan más fácilmente a los mismos, hagamos nosotros también las tareas que tengamos que hacer para facilitar a los usuarios de las mismas y a los comerciantes que puedan acceder a estos servicios y que por supuesto las cosas funcionen mejor. Yo creo que además hay que tener más previsión. Lo que he explicado con la iluminación ornamental es también, por ejemplo, aplicable para las fiestas, ¿no? Si vamos a última hora a contratar los espectáculos de las fiestas, seguramente ya los que giran ya tienen las giras preparadas y tendremos que quedarnos con lo que hay, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cuestiones, la
previsión, por ejemplo, también es fundamental, y en el área de contratación pues es más necesaria que en muchas otras. Así que también en el área de contratación habría que hacer muchas cosas y tendríamos que prestarle mucha atención, sí. Gracias. A ti. Hola. Más preguntas. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué Yo fondo quería más saber, bonito tienes? Olga, de Noticias para Municipios. ¿Qué tal? Digo que qué fondo más bonito has puesto. ¡Ah! Me lo he puesto automáticamente. Pues es muy bonito. Quería preguntar, con respecto al temporal de esta semana, ¿qué es lo que, en vuestra opinión, se podía haber hecho mejor? Porque ya habéis comentado que no se ha notado mucho el tema de los 40 dispositivos de los vehículos que se presentaron en plan de inclemencias invernales. ¿Qué es lo que se podía haber hecho mejor en cuanto a la gestión de los efectos? Pues mira, hay que empezar diciendo que un plan o sea, que una emergencia como la que hemos tenido, o sea, una situación en la cual nevaba y no paraba de nevar, es difícil de gestionar. Esto es lo primero que hay que decir. Yo con algunos compañeros, todos tenemos impaciencia, ¿no? Cuando vemos que nieva y que las calles están blancas, es muy bonito, muy bucólico, pero todos tenemos impaciencia porque al final todos tenemos que trabajar, todos tenemos que comprar, todos tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio, que al final está siendo que no, y esas cosas, ¿no? Pero esa impaciencia también hay que refrenarla un poco porque hay que entender la situación. Yo creo que efectivamente hemos tenido una emergencia climática como hacía tiempo que no se veía. Yo soy montañero, me encanta la nieve, llevo toda la vida haciendo montaña y esquí, actividades invernales, y te puedo asegurar que una nevada como esta, en una estación de esquí, por ejemplo, pues también paraliza la estación de esquí, precisamente para que no se provoquen accidentes. Quiero decir que hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de buscar la seguridad de la gente sobre todo, ¿no? Pero yo creo que lo que no puede ser es que ya han pasado muchos días desde que empezó a nevar, el viernes pasado fue, ¿no? Y desde ese día no ha parado de nevar en el pueblo, pero es que cuando luego empezaron las heladas, en la semana siguiente, había calles que todavía continuaban impracticables y que hoy, afortunadamente, con una climatología más benigna, ya empieza a deshacerse el hielo, y si vienen las lluvias que nos han anunciado que van a venir y que también algunos dicen que van a ser apocalípticas, ¿no? Desastrosas, pues se va a derretir todo el agua, pero hombre, que tengamos que esperar a que sea el clima el que nos deshaga la nieve y el hielo, pues yo creo que es un poquitín pobre, ¿no? En cuanto a gestión. Yo creo que se empezó a trabajar y se trabajó bien, y los servicios municipales han trabajado muy bien, han estado doblando turnos los trabajadores municipales y la policía local y la Guardia Civil, los servicios de emergencia, los bomberos. Creo que todos han hecho un esfuerzo tremendo, pero creo que efectivamente en muchas calles del municipio no se han visto esas 40 máquinas que decían, creo que recordar que fuese el número, cuando se presentó el plan de inclemencias invernales. Yo que he dicho antes que he sido usuario, más que yo, mi mujer del hospital, porque tenía que hacer revisiones durante estos días, efectivamente estaba abierto el hospital, se podía llegar en coche, pero es que no se podía aparcar, y incluso el acceso peatonal por la pasarela desde la urbanización que está aledaña, donde hay un parking para poder aparcar, acceder al hospital, estaba lleno de hielo. Creo que cosas como esas pues no se han hecho bien. Se debería haber intentado tratar ese hielo para que la gente que aparcase al otro lado del arroyo pudiera llegar andando por la pasarela sin jugarse el pellejo y sin llegar al hospital con una lesión más de la que iban a curarse. Se ha limpiado en la calle Real y Leonor Lozano los ejes fundamentales de la ciudad para que los coches pudieran medio circular, pero es que ha habido calles que están todavía en una grave situación de ocupación por la nieve. Los vecinos han colaborado, muchos vecinos, esto hay que recordarlo, también se han lanzado a la calle para limpiar un poco su calle y sobre todo los accesos a los aparcamientos, y creo que debería haberse trabajado más rápido ahí, precisamente el despejar las vías secundarias de las que depende que los vecinos pueden ir a trabajar. Es verdad que estamos acostumbrados ahora a hacer trabajo telemático todo el mundo, ¿no? Y en los colegios también están acostumbrados al trabajo telemático, y nos hemos agarrado al trabajo telemático al que veníamos acostumbrados por la pandemia para resolver esta crisis. Pero creo que si hubiera esas 40 máquinas dispuestas para quitar nieve, hubiéramos podido hacerlo más rápido, sobre todo antes de que se congelase, porque el problema de la nieve es que tiene la manía de congelarse con las temperaturas bajas, y una vez que se congela, ya entonces las quitanieves no valen para nada. Hay que entrar o con maquinarias de obras públicas o con fresadoras, que ya complican mucho el despejar la nieve de las calles. Y yo creo que ahí
en ese despejar las vías secundarias se ha trabajado tarde. Y también en el salar las aceras, en el quitar el hielo de las aceras para que la gente pudiese andar por ellas y pudiesen acceder a los comercios y se pudiesen abrir las terrazas, que como he dicho antes ha provocado un problema grave, está provocando un problema grave, nevando sobre nevado, sobre la economía, sobre todo del sector del comercio y del sector de la hostelería en Collado Villalba. Luego ahí creo que sí que se podrían haber hecho más cosas, sí. ¿Te he respondido? ¿Alguna cosa más? Nada. Sí, gracias a ti. Yo quiero otra pregunta, Pituco. ¿Habéis valorado, cuando ponemos zona catastrófica, habéis valorado la cantidad de dinero que se puede pedir? Quiero decir, el Ayuntamiento de Las Rozas ha emitido una nota de prensa donde dice que hay 18 millones de euros en gastos de arbolado, por ejemplo. ¿Vosotros habéis valorado realmente qué cantidad hay y en qué, dónde más se ha dañado para pedir zona catastrófica de Collado Villalba? Pues eso es lo que pedimos precisamente con esta moción. Lo que pedimos es, primero, que se evalúen los daños. Es verdad que no ha habido excesivos daños siempre ha habido, ¿no? En arbolado, en marquesinas, etcétera. Ha habido algunos daños, ¿no? Eso hay que evaluarlo técnicamente y decirle a los servicios técnicos municipales esto cuánto cuesta repararlo. Pero yo creo que el problema fundamental en Collado Villalba ha estado precisamente en la no movilidad de la gente para acceso al comercio y a la hostelería, quiero decir, a los negocios. Creo que ahí es donde ha habido realmente un problema que yo creo que deberíamos de contribuir a solucionarlo. No basta con decir cuántas horas extras, que esto también se puede evaluar fácilmente, ¿no? Cuántas horas extras hemos tenido que pagar a nuestros empleados municipales, a nuestra policía local, a las brigadas de obras del ayuntamiento. Eso, pues, en personal seguro que lo tienen preparado, ¿no? Pero yo creo que además debemos de hacer una evaluación y además pormenorizada, ¿no? Yo creo que cuando se tratan de establecer políticas de ayudas hay que evaluar muy bien qué se va a ayudar, porque cuando ayudamos a unas cosas dejamos de ayudar a otras. El dinero no se multiplica, tenemos que quitarlo de algún lado. Y por lo tanto, creo que lo primero que pedimos es precisamente, además del Gobierno central y a la Comunidad de Madrid, que nos provean de líneas de dinero para poder mitigar esos daños, lo que decimos a continuación es que se estudie pormenorizadamente los costes que han tenido esas cuestiones para el ayuntamiento, pero también la incidencia que ha tenido esta crisis sobre los comerciantes y sobre los hosteleros de Collado Villalba. Y eso es lo que pedimos en la comisión en la petición que hacemos de ayuda, ¿no? Que se evalúe que los servicios técnicos municipales, nosotros no tenemos servicios técnicos municipales, pero pedimos a los servicios técnicos municipales que nos digan las cifras exactas que hace falta aportar para que podamos pedir a quien hay que pedirle estas ayudas, que es al Estado y a la Comunidad de Madrid, para que podamos pedirles esas cantidades y poder ayudar al comercio de Collado Villalba y también, por supuesto, a las arcas municipales que se han visto afectadas. No tenemos todavía esa evaluación, que es lo primero que reclamamos, que por cierto es lo que dice la ley que trata de estos asuntos al respecto. Hay que evaluar y además hay que hacerlo rigurosamente, porque si no estamos detrayendo ayudas para otros municipios o para otras zonas sin justificar. Hay que justificarlo, pues eso, atendiendo a una evaluación rigurosa de esos costes. Pues muchas gracias por mi parte. Pues muchas gracias a ti, Juan Antonio. Yo no pregunto más para que Carmen no se sienta... Carmen, tú no te cortes. Es que te lías, Juan Antonio, y es que no dejas a los demás meter baza. Yo dejo a los demás lo que quieran. Yo pregunto mi turno y luego cada uno que haga lo suyo. Vale. Pero espero que sirvan también mis preguntas al resto, cuidado. Yo estoy seguro que sirven, sí, todas han servido, sin duda. Bueno, pues ¿alguna pregunta más, alguna cuestión más que queráis conocer o que tengáis dudas? Pues nada, si es así, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestras preguntas, que sin duda sirven para clarificar a los ciudadanos de Collado Villalba pues la gestión de estos asuntos y también nos sirven a nosotros para reflexionar sobre cómo hacer las cosas, ¿no? Porque siempre es bueno conocer otras opiniones y vosotros, además de transmisores de opiniones, también sois generadores de opinión. Así que muchas gracias por vuestra intervención y espero que la nuestra os haya servido para aclarar las dudas. Gracias a todos.